¿Qué tal amigos y amigas? En este video voy a tratarles de explicar las similitudes y las diferencias que hubo entre las conquistas del Tenochtitlan y las conquistas del Tahuantinsuyo. Hernán Cortés llega a las costas de México-Veracruz en 1519, enterado de que en la expedición de Juan de Grijalva en 1518 habían encontrado en la península de Yucatán unos indios que rumoreaban un reino de grandes riquezas en el interior de esas tierras. Es así que en su primer viaje deciden recorrer la península de Yucatán. Ahí encuentran a Jerónimo de Aguilar, un náufrago que tras vivir muchos años en esas tierras había aprendido el idioma maya. Ese mismo año tuvieron su enfrentamiento en marzo contra los indios de Tabasco, que tras haber perdido con Hernán Cortés, estos les ofrecen doncellas como recompensa, y entre ellas se encontraba la Malinche o Doña Marina, una joven que hablaba tanto náhuatl como maya, y que junto con Jerónimo de Aguilar serían las piezas claves de la conquista. Otras de las piezas claves de la conquista fue que Hernán Cortés hizo alianza con los indígenas sometidos por los mexicas. Es así que en su camino al llegar a la ciudad de Zempoala hizo alianzas con los totonacas y más adelante una alianza con los tlaxcaltecas, enemigos poderosos de los mexicas, los cuales se negaban a pagar tributos al emperador Moctezuma. Finalmente llegan a Tenochtitlan en noviembre de 1519. Ese mismo día se encuentran nuestros dos grandes protagonistas, Hernán Cortés y el tlatoani mexica Moctezuma, quien lo recibe con honores a Hernán Cortés y lo hospeda en el palacio de su padre Axayácatl. Meses después, Moctezuma sería apresado por Cortés en su propio palacio. En 1520, Pedro de Alvarado, quien estaba a cargo de la ciudad, al temer una rebelión de los indígenas contra ellos, irrumpió en el templo mayor en las celebraciones militares y religiosas de los mexicas y perpetró una de las matanzas más terribles, la cual fue la gota que derramó el vaso y hicieron que los indígenas se rebelaran contra los españoles. Es así que los españoles terminaron acorralados junto con Moctezuma en el palacio, y estos hicieron salir al emperador para que pueda calmar a su gente, pero ante el descontento de su gente, el emperador acabó muerto. Ahora, con el emperador muerto y el palacio sitiado, la única opción era escapar. Es así que el 30 de junio de 1520 pasó a la historia como la Noche Triste, que fue la derrota de los españoles por manos de los mexicas. Un año más tarde, en abril de 1521, se da inicio al asedio de Tenochtitlan, y es así que tras 3 meses de combate, el asedio terminó el 13 de agosto de 1521 con la toma de la ciudad y la destrucción de la ciudad de Tenochtitlan. Francisco Pizarro llega al Perú en 1532, enterados de la expedición que Pascual de Andagoya había realizado en 1522, donde se rumoreaba que al sur había un reino de grandes riquezas. Es así que en su primera expedición, en 1524, con aproximadamente 100 hombres, vuelven sin resultados. En su segunda expedición, en 1526, se encontraron con muchos mercaderes y un gran cargamento que anticipaba riquezas, llegando en 1528 al norte del Perú en Tumbes, y retornó a España para organizar los permisos oficiales para que se pueda apropiar de las tierras, y en 1529 se entrevista con el rey de España y quien financia la capitulación de Toledo y recluta a sus hermanos. Y su tercera expedición, que inicia en 1531, donde parte desde Panamá con unos 180 hombres. Así, cuando Francisco Pizarro llega a Piura en 1532, en el Valle del Chira, es hospedado por el jefe local, el cual le entregó a uno de sus sobrinos, que más adelante sería su futuro intérprete, llamado Martinillo, que sería una de las piezas claves para la conquista del Tahuantinsuyo. También jugó a favor el contexto político, ya que cuando Pizarro llegó a Tumbes, encuentra una de sus principales ciudades destruidas por las guerras fratricidas entre Huáscar y Atahualpa. Es ahí donde Pizarro también se da cuenta de que podría formar alianzas con los pueblos sometidos por los incas y que estos se vendrían como unos muy buenos elementos en contra del soberano inca. Y fue el 16 de noviembre de 1532 que tuvo el gran encuentro entre Pizarro y Atahualpa en Cajamarca, donde el emperador no llevaba más que danzarines, bufones y músicos al encuentro, pensando que su sola majestad podría espantar a los españoles.
Tras ello, el Inca es apresado por aproximadamente un año. Y el 26 de julio de 1533, el Inca es asesinado bajo la pena del garrote. Tras ello, Pizarro emprende su viaje hacia el Cusco en agosto de 1533, después de coronar a su propio Inca, Tupac Hualpa, que era hijo de Huayna Cápac, y que, en el camino al Cusco, murió sospechosamente al poco tiempo, pero quien fue reemplazado por su hermano Manco Inca, hermano y partidario de Huáscar. Durante su camino hacia el Cusco, incrementó sus alianzas con las comunidades que buscaban ser liberadas del yugo de los incas. Y el 15 de noviembre de 1533, Pizarro entra al Cusco, derrotando al ejército inca liderado por el general Quisquis, que luego de esto los españoles entronizaron a Manco Inca como un inca títere. Rápidamente las relaciones entre Manco Inca y Pizarro se deterioraron. Manco Inca decide escapar y formar un ejército para hacer frente a los españoles, pero en 1535 acaba preso. En enero de 1536, Manco Inca consigue escapar de Cusco. Así, en 1537, Manco Inca lidera uno de los ataques a la ciudad de Cusco, pero llega Almagro y los detiene. Manco se refugia en su palacio en Vilcabamba. Y en 1572 es derrotado el último emperador inca. Y es así que tras un largo tiempo de lucha se consolida la conquista en el Perú.